Cenizas de una reina, poder y traición. Cenizas de una reina, poder y traición. Capítulo 1. La traición de una hermana. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero en mi caso, la traición era más espesa que la sangre. Mi nombre es Eleanor, y nací bajo el manto de la expectativa, hija mayor del duque de Ravensire. Mi vida estaba escrita de antemano, llena de lujo, fiestas, y promesas de un futuro espléndido, pero sobre todo, el de un matrimonio conveniente, uno que me llevaría a ser la esposa de un hombre digno de mi estatus. Eso es lo que mi familia deseaba para mí. Eso era lo que yo pensaba que quería, y luego estaba Alastair Montgomery, el conde de Westwood. Al principio, solo era un nombre que flotaba en las conversaciones elegantes. Pero a medida que fui creciendo, su presencia se fue infiltrando en mi vida de forma inevitable. Nos conocimos cuando tenía 16 años, y a los 18, ya estaba convencida de que era él quien ocuparía mi lugar en la vida, no solo como mi esposo, sino como mi compañero de alma. No fue amor a primera vista, pero creí que con el tiempo, lo que sentíamos solo se volvería más fuerte. Y así fue. Oh, eso pensé, la primera vez que supe del compromiso entre él y Genevieve, mi hermana menor, fue como si el aire dejara de circular en mis pulmones. Estaba en el salón, viendo cómo mi hermana, con su dulce sonrisa y su risa ligera, recibía las felicitaciones por su compromiso con Alastair. No era solo una cuestión de celos, no era solo que me doliera perder lo que pensaba que era mío, sino que sentí que mi mundo entero se desmoronaba. Genevieve, siempre la más vulnerable, la que nunca había mostrado ningún interés en los hombres, ahora había encontrado a la persona que yo pensaba que era la única que realmente comprendía mi corazón. La traición fue un golpe devastador, no solo porque ella había elegido a Alastair, sino porque lo había hecho de una manera tan inocente, como si no supiera el daño que causaba. En sus ojos vi esa mezcla de arrepentimiento y también de satisfacción, como si en algún lugar de su ser, había logrado lo que siempre había querido, lo que era mío. Genevieve se acercó, con la misma dulzura que siempre había usado para envolverme en su mundo. Lo siento, Eleanor, dijo. No pude evitarlo. Me enamoré de él. Espero que algún día me puedas perdonar. Y en ese momento, su voz, que siempre me había parecido una melodía suave, me pareció como el filo de una espada. Perdonarte. Repetí en voz baja, mi mirada fija en la suya. Nunca te lo perdonaré. No era una amenaza vacía. No era una reacción impulsiva. En ese momento, comprendí que Genevieve no solo había traicionado mis sentimientos, sino que había puesto en marcha algo mucho más oscuro, algo que me cambiaría para siempre. El amor que una vez sentí por Alastair desapareció en ese instante, pero no se desvaneció en una simple tristeza. No, mi corazón, en lugar de romperse, se enfrió, se endureció como el hierro. Aquella traición había dejado de ser algo personal y se convirtió en algo mucho más profundo, más grande, más irrevocable. Ahora, mi vida no era solo una cuestión de ganar a Alastair de vuelta. Mi vida era un campo de batalla, y estaba dispuesta a luchar para ganar. La temporada de invierno en Eldoria era famosa por el Gran Baile de Invierno, un evento donde las decisiones que definían el futuro de los nobles se tomaban en el transcurso de una sola noche. Era el lugar donde alianzas se sellaban con sonrisas y promesas, y donde las traiciones se tejían bajo la apariencia de gestos corteses. Yo iba a ser la estrella de esa noche. No porque mi belleza fuera lo que llamara la atención, aunque eso ayudaba, sino porque mi presencia en el baile marcaría un antes y un después en la historia de la corte de Eldoria. Después de todo, ya no era solo Eleanor Ravensire. Yo era la mujer que había perdido todo por su hermana, y ahora, de alguna manera, estaba a punto de ganar algo mucho más grande, la corona. Fue ahí, en ese baile, cuando lo vi por primera vez, Lucian de Eldoria, el príncipe heredero, una figura tan imponente que su presencia dominaba la sala. Era imposible no notar a un hombre como él. Su mirada, fría y calculadora, recorría el salón con una indiferencia arrogante, como si todo lo que le rodeaba no fuera más que una pieza de ajedrez que él podía mover a su antojo. Su rostro, esculpido con la perfección de una estatua, no mostraba ni una pizca de emoción. Cabello negro como la noche, ojos grises como una tormenta que no se decidía a estallar, y una postura que exudaba poder. Él no era un hombre que necesitara hacer un esfuerzo por atraer miradas.
Su sola existencia las atraía, y cuando nuestros ojos se cruzaron, el aire se espesó. Era como si todo se desvaneciera, y solo quedáramos él y yo, dos figuras solitarias atrapadas en una danza de poder y desafío. Dama Eleanor Ravenshair. Su voz resonó en el aire, grave y autoritaria, cargada con un tono de alguien que estaba acostumbrado a que se le obedeciera. Su caída ha sido un tema interesante en la corte. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no me dejé intimidar. Levanté la cabeza, manteniendo mi dignidad, aunque mi alma estaba ardiendo con furia y dolor. Entonces, Alteza, sabrá que aún no estoy derrotada, respondí, mi voz más tranquila de lo que realmente me sentía. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no fue una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que encontraba diversión en la lucha, en el juego, perfecto. Y en ese momento, su mano se posó sobre la mía, arrastrándome hacia el centro de la pista de baile. La música, que al principio era un suave murmullo en el fondo, desapareció de inmediato. Solo quedábamos él y yo, bajo la fría mirada de la corte, que nos observaba en silencio. Necesito una esposa, dijo, sin preámbulos, como si me estuviera hablando de cualquier otro acuerdo. Usted necesita un título que eclipse a su hermana. Era un trato. Frío, calculador y conveniente. Pero también era la oportunidad perfecta para conseguir lo que había perdido. Si Genevieve me había quitado a un conde, yo me convertiría en reina, así que, sin dudarlo, acepté, no por amor, sino por venganza. El matrimonio con Lucien del Doria no fue el cuento de hadas que me habían prometido, pero tampoco fue una condena, al menos no al principio. Durante las primeras semanas, todo fue una especie de danza, un juego de apariencias que ambos dominábamos a la perfección. La corte de Eldoria esperaba que nuestra unión fuera un acto de amor, pero ambos sabíamos que era solo una maniobra estratégica, una herramienta para elevar nuestra posición en un reino lleno de traiciones y alianzas inestables. Lucien, con su silencio frío y su mirada distante, no se preocupaba por las formalidades. Lo que importaba era el poder, la influencia, la imagen de un príncipe cuya boda representaba estabilidad para su reino. Y yo, al igual que él, sabía que debía aprovechar cada segundo en esta posición, pues las oportunidades para ascender eran limitadas y, a veces, efímeras. Pero todo comenzó a cambiar cuando descubrí que en su frío corazón, Lucien también estaba jugando su propio juego. Durante una de nuestras reuniones en privado, él me miró fijamente y dijo, si deseas tomar el control de este reino, debes aprender a leer a sus jugadores, Eleanor. Y no todos los movimientos se hacen en el tablero, algunos se hacen en las sombras. Esas palabras resonaron en mi mente durante días, y algo dentro de mí despertó. El príncipe no solo quería controlarme, quería que fuera su cómplice. Su socia en un juego aún más grande, uno que no tenía reglas claras, pero que podía llevarnos a la cúspide del poder, y aunque mi corazón me decía que no debía confiar en él, una parte de mí sabía que, tal vez, estaba comenzando a ver en Lucien lo mismo que había visto en Alistair, una oportunidad para no solo recuperar lo que me pertenecía, sino también para ganar lo que jamás imaginé que tendría. Capítulo 4. Los secretos de la corte de Eldoria, a pesar de su aparente grandeza, era un hervidero de secretos. Tras cada sonrisa, tras cada palabra cortés, había una capa oculta de mentiras, traiciones y conspiraciones. En los pasillos del palacio, los susurros eran tan comunes como la música en los banquetes, y las alianzas se forjaban con una rapidez que dejaba poco espacio para la lealtad genuina. Una noche, mientras me preparaba para una de las cenas más formales de la temporada, Lucien me llamó a su despacho. Hay algo que necesitas saber, me dijo, su tono serio, tan distante como siempre. No confíes en nadie, Eleanor. La corte está llena de intereses ocultos. Y entre los que parecen aliados, hay traidores. Me sorprendió que me dijera esto, sabiendo lo bien que ambos jugábamos nuestras cartas. ¿Por qué me lo dices? Le pregunté, desconcertada, porque eres mi esposa. Y aunque nuestra unión no se basa en el amor, eres la única persona que puede ayudarme a mantener el control. Nadie más lo hará. Sus ojos, fríos como el hielo, me observaban fijamente. Esa noche, mientras caminaba por los corredores del palacio, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, algo se despertó en mí.
La corte de Eldoria no solo estaba llena de traidores, también estaba llena de oportunidades para aquellos que supieran jugar con astucia. Y por primera vez desde que llegué, comencé a comprender cuán importante era para mí el poder, mucho más allá de cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia Lucien. Capítulo 5. La verdad descubierta. Mi relación con Lucien comenzó a cambiar lentamente. Si bien al principio su actitud distante me molestaba, con el tiempo aprendí a jugar el mismo juego que él. Cada palabra, cada gesto, cada decisión parecía tener una intención oculta, y me vi forzada a ser más astuta y calculadora. Una tarde, mientras exploraba una de las bibliotecas del palacio en busca de información sobre los antiguos monarcas de Eldoria, me topé con un libro encuadernado en cuero negro. No era un libro común, sus páginas parecían más viejas que el propio castillo, y las letras en su portada eran casi ilegibles. A medida que hojeaba las páginas, encontré una serie de documentos secretos sobre los antecesores de Lucien y sus alianzas políticas. Lo que descubrí fue impactante. Lucien no solo había conspirado con varias casas nobles para asegurar su lugar como heredero, sino que había sido responsable de la caída de muchas de esas casas en el proceso. Su ambición no tenía límites, y lo que parecía ser una simple búsqueda de poder personal se transformó en una guerra fría, en la que cualquier víctima era un sacrificio necesario para alcanzar sus objetivos. Al principio, me sentí traicionada. Me había casado con él pensando que tenía una oportunidad de obtener el control de la corona, pero lo que descubrí fue que él ya había jugado su juego mucho antes de que yo llegara a su vida. Sin embargo, en lugar de sentirme derrotada, sentí algo diferente, una necesidad de ganar, de igualar su astucia, de demostrarle que, aunque él hubiera jugado su propio juego, yo estaba más que dispuesta a jugar el mío. Capítulo 6. El último movimiento. El invierno estaba llegando a su fin, y con él, el gran torneo de Eldoria, un evento que marcaba el inicio de la temporada de primavera y, para muchos, una oportunidad para establecer nuevas alianzas o renovar viejas. Era el lugar perfecto para un movimiento audaz, uno que cambiaría las reglas del juego. Mientras Lucien se preparaba para su discurso ante la corte, yo tenía mis propios planes. Sabía que en ese momento, su obsesión por mantenerse en el poder lo haría vulnerable. Y ese era el momento que estaba esperando. Con una sonrisa en el rostro, me acerqué a él antes de que subiera al escenario. Esta noche será interesante, le dije. Mis palabras llenas de un significado oculto. ¿Crees que me vas a superar? Lucien respondió con una risa fría, sin saber que ya no era él quien tenía el control. Eres astuta, Eleanor, pero no estás preparada para lo que está por venir. Sin embargo, la verdad era que yo ya había anticipado sus movimientos. Durante meses, había tejido mi propia red de aliados, quienes, aunque desconocían mi verdadera intención, estaban listos para actuar cuando el momento llegara. La noche del torneo, todo se desmoronó. Lucien, creyendo que tenía todo bajo control, fue traicionado por aquellos en quienes más confiaba. En su desesperación, me miró por última vez, pero ya no había vuelta atrás. Mi movimiento final fue simple y preciso, alzarme no solo como la esposa del príncipe, sino como la nueva reina de Eldoria. Capítulo 7. El juego final. Ahora, como reina de Eldoria, sabía que mi lucha no había terminado. La corte continuaba llena de intrigas y ambiciones, y si quería mantener mi poder, tendría que continuar jugando el juego con la misma astucia que Lucien. Sin embargo, en lugar de ser su cómplice, ahora era yo quien lideraba la partida, con una nueva visión para el reino, una visión que no solo me pertenecía a mí, sino a todos aquellos que creyeran en el cambio y el poder verdadero. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, era una respuesta a todo lo que había sufrido. Mi ascenso al poder no fue un accidente, fue una conquista, y estaba dispuesta a luchar por ella hasta el último aliento. Capítulo 8. Las sombras del pasado. Aunque ahora ocupaba el trono, sabía que el poder nunca es eterno, y las sombras del pasado siempre acechan, esperando una oportunidad para despojarte de todo lo que has ganado. En Eldoria, las antiguas casas nobles seguían con sus resentimientos y viejas rivalidades, y no había duda de que algunos de ellos, al ver mi ascenso, querían deshacerse de mí. Una mañana, mientras revisaba los informes de los espías del reino, me encontré con algo que no esperaba. Un mensaje encriptado que indicaba que alguien dentro de la corte estaba planeando mi caída. Mi primera intuición fue que Lucien estaba detrás de todo, aunque había sido depuesto. Su influencia seguía siendo fuerte.
pero a medida que investigaba más, me di cuenta de que no solo él estaba involucrado. Una figura mucho más poderosa y peligrosa había comenzado a moverse en las sombras. Mi ex prometido, Alistair. Alistair había sido un jugador clave en nuestra familia desde que éramos niños. Siempre había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar su lugar en el poder. Sin embargo, nunca había imaginado que él se convertiría en mi enemigo. Pensé en nuestra relación, las largas conversaciones sobre el futuro de Eldoria, y cómo todo había cambiado. Lo que no sabía era que, durante todo este tiempo, él había estado formando alianzas con casas nobles que se oponían a mi ascenso. Y ahora, con el reino al borde de una nueva guerra civil, Alistair se había convertido en una amenaza mayor que cualquier enemigo. Decidí que debía enfrentarlo. No por venganza, sino por supervivencia. Era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido de Lucien. Capítulo 9. La traición de Alistair. La confrontación con Alistair fue inevitable. Después de semanas de espionaje y contraespionaje, me encontré con él en una de las salas privadas del palacio. La tensión era palpable. Ambos sabíamos lo que estaba en juego, y ninguno de los dos iba a ceder. Pensé que eras más inteligente que eso, Eleanor, dijo con una sonrisa fría mientras se acercaba a mí. Pero, ¿realmente creías que iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú tomabas lo que siempre ha sido mío? Lo que es mío por derecho, le respondí, sin temor, enfrentando sus ojos con determinación. Y no importa cuántas alianzas hagas o cuántas traiciones cometas. No puedes robar lo que es legítimo. Alistair se acercó aún más, y sentí el peligro en el aire. No era solo una pelea por el poder. Era una lucha personal, una batalla que habíamos estado librando en silencio durante años. A pesar de nuestra relación familiar, sabíamos que, en este juego, solo uno podía salir victorioso. Te has convertido en algo que jamás imaginé, Eleanor, dijo en voz baja. Y eso, me asusta. Y tú siempre fuiste alguien que no tenía límites, Alistair, respondí con frialdad. Eso es lo que siempre me ha asustado a mí. Con esas palabras, todo lo que habíamos sido se rompió de manera irremediable. Alistair no era solo una amenaza política. Era una amenaza personal, alguien dispuesto a usar todo lo que tenía a su disposición para destruirme. Capítulo 10. La Alianza de los Caídos. Mientras luchaba por mantener el control del trono y lidiaba con la creciente amenaza de Alistair, una figura inesperada apareció en mi vida. Un antiguo aliado de Lucien, un estratega llamado Malachai, llegó a mis puertas con una propuesta que cambiaría el curso de la historia. Malachai había sido uno de los principales asesores de Lucien durante años, pero, tras su caída, se había alejado de la política. Ahora, buscando recuperar su posición y un propósito, me ofreció una alianza. Sabía que mi reino estaba a punto de entrar en una guerra civil, y, si quería sobrevivir, necesitaba apoyo de los lugares más oscuros. La propuesta era arriesgada. Pero Malachai era un hombre astuto, y su influencia en ciertos círculos de poder era invaluable. Aunque Lucien no esté aquí para dirigir el reino, su legado sigue vivo, dijo Malachai con voz baja. Y yo soy quien mejor conoce cómo mover las piezas en este tablero. Si me permites, Eleanor, podemos aplastar a Alistair y asegurar tu lugar en el trono para siempre. Era una oferta tentadora, pero también peligrosa. No podía confiar completamente en él, ni en los métodos que proponía. Sin embargo, mi mente, ahora completamente enfocada en ganar, comprendió que no tenía otra opción. Te aceptaré en mi corte, Malachai, pero no olvides quién está en control aquí, le advertí. Si alguna vez siento que me estás utilizando, serás el primero en caer. La alianza con Malachai comenzó con desconfianza mutua, pero rápidamente se convirtió en una jugada clave para consolidar mi poder. Sin embargo, cada movimiento que hacíamos estaba siendo observado, y el futuro de Eldoria dependía de que cada uno de nuestros pasos fuera impecable. Alistair se acercó aún más, y sentí el peligro en el aire. No era solo una pelea por el poder. Era una lucha personal, una batalla que habíamos estado librando en silencio durante años. A pesar de nuestra relación familiar, sabíamos que, en este juego, solo uno podía salir. Capítulo 11. El juego de la reina. A medida que el conflicto con mi Alistair se intensificaba, y las alianzas con las casas nobles se volvían cada vez más frágiles, el reino de Eldoria se acercaba al borde de la guerra. Sabía que debía actuar con rapidez y precisión.
No podía permitirme cometer errores. Una noche, mientras revisaba los informes de los espías de Malachai, recibí noticias alarmantes. Alistair había logrado reunir un ejército considerable y estaba marchando hacia la capital. La guerra era inminente, y ya no había tiempo para negociar o hacer alianzas. La única opción era luchar. La batalla por Eldoria no solo sería una lucha por el poder, sino una lucha por la supervivencia. Cada una de mis decisiones tendría repercusiones que podrían determinar el destino del reino. ¿Sería capaz de mantenerme firme y salvar a mi gente? ¿O sucumbiría ante las ambiciones de él? Con el ejército preparado y mi estrategia lista, me dirigí al campo de batalla, no solo como la reina de Eldoria, sino como una mujer decidida a controlar su destino y a demostrar que en este juego de tronos, solo los más astutos sobreviven. Capítulo 12. La conquista final. La guerra fue larga y brutal. Alistair, como siempre, jugó sus cartas con astucia, y cada enfrentamiento parecía una batalla de desgaste, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo, mi preparación y la alianza con Malachai demostraron ser las claves para finalmente obtener la victoria. Alistair fue capturado en la última batalla, y, con su caída, la lucha por el trono llegó a su fin. Aunque mi victoria fue total, su traición y la traición de aquellos que lo habían apoyado dejaron cicatrices profundas en mi alma. No solo había ganado el poder, había perdido una parte de mí misma en el proceso. El reino de Eldoria finalmente estaba en mis manos. Pero sabía que la verdadera conquista no solo era política. La verdadera conquista era sobre mi propia identidad, sobre el control de mi destino. Y mientras miraba al horizonte, con el trono ahora sólidamente en mi poder, entendí que, en el juego del poder, siempre hay un precio que pagar. Con la caída de Alistair, la estabilidad parecía haber regresado a Eldoria. Sin embargo, sabía que el trono no era algo que pudiera poseer permanentemente sin mantenerlo a toda costa. Durante los primeros días tras la guerra, fui vista por muchos como la heroína que había salvado al reino, pero también como una figura temida por aquellos que ansiaban el poder que yo había alcanzado. Comencé a gobernar con mano firme, tomando decisiones audaces que dejaron claro que no estaba dispuesta a ser una reina débil. Implementé reformas que fortalecieron la economía, y establecí una política de expansión que ampliaba nuestras fronteras. Pero, aunque mi éxito fue visible, la sombra de la desconfianza seguía acechando. Incluso dentro de mi propia corte, un día, mientras recorría las tierras del norte, me encontré con una joven llamada Lisandra, una noble que había sido testigo de los horrores de la guerra. Ella era una guerrera consumada, y su lealtad a la casa real era inquebrantable. Pero lo que me sorprendió fue su forma de hablar. Una mujer tan fuerte, tan decidida, parecía ver en mí lo mismo que yo veía en ella, la necesidad de ser más que una figura decorativa en un trono. Luchamos por este reino, pero solo aquellos con la fuerza suficiente para mantenerlo pueden gobernar. Eleanor, me dijo, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto en nadie más. Esa noche, me encontré pensando profundamente en sus palabras. La lucha por mantener el trono no solo era una batalla política o militar, era una lucha interna. ¿Sería capaz de gobernar con la autoridad que exigía la corona sin perder lo que me había hecho humana? ¿Sería capaz de equilibrar mi poder con la justicia? Esa duda se convirtió en el motor de mis decisiones, y me convertí en una líder más estratégica, más calculadora, pero también más despiadada. Era el precio que tenía que pagar por mantener mi poder. Capítulo 14. Las sombras del Consejo. Mientras la vida en Eldoria continuaba su marcha, las tensiones dentro del Consejo Real se volvían cada vez más palpables. Muchos de los nobles que habían apoyado mi ascenso no veían con buenos ojos mi creciente poder y mi tendencia a actuar sin consultarles. Sabía que no podía confiar completamente en nadie, ni siquiera en aquellos que se decían mis aliados más cercanos. Una noche, un antiguo consejero del reino, llamado Raderick, se presentó ante mí con una propuesta secreta. Decía que había encontrado un camino para fortalecer mi posición frente a los enemigos internos y externos. Según él, existía un antiguo artefacto perdido que había pertenecido a los primeros reyes de Eldoria. Uno que confería un poder inmenso a quien lo poseyera. Este artefacto podría convertir a cualquier gobernante en un monarca eterno. Eleanor, dijo con voz grave. Solo tú puedes entender su verdadero valor. El deseo de consolidar aún más mi poder me tentó, pero algo en mi interior me decía que este artefacto no solo traería poder, sino también peligros desconocidos. Raderick insistió,
y aunque no confiaba en él por completo, decidí que valía la pena arriesgarse. A medida que la búsqueda del artefacto comenzaba, las tensiones dentro de la corte aumentaban. Algunos nobles parecían saber más de lo que decían, y otros comenzaban a conspirar en las sombras. Me di cuenta de que, en este juego de poder, nadie era inocente. Los que me rodeaban solo esperaban el momento perfecto para volverse en mi contra. Capítulo 15. La Alianza de la Oscuridad. En la búsqueda del artefacto, descubrí que no era el único que deseaba poseerlo. Durante un viaje a las Tierras Olvidadas, me encontré con un misterioso líder conocido como Varek, el hombre que había sido exiliado por su conexión con las artes oscuras. Él había estado buscando el artefacto durante años, y al enterarse de mi interés, se acercó a mí con una propuesta que desbordaba peligro. Te ofreceré mi poder, Eleanor, dijo, su voz sonando como un susurro de viento. A cambio, quiero que me entregues lo que más valoras. ¿Y qué es lo que más valoro?, le pregunté, desconfiando. Tu alma, respondió con una sonrisa cruel. Pero no te preocupes, no será un precio que no puedas pagar. Con mi poder, serás imparable. Sabía que debía rechazar su oferta, pero algo en su mirada me hizo pensar que esta no era una simple cuestión de magia. Varek no solo quería el artefacto, quería mi lealtad, y había algo en el que me inquietaba profundamente. Sin embargo, la tentación de obtener más poder me persiguió. No pude evitar preguntarme qué podría lograr si aceptaba su trato. ¿Sería la reina invencible que siempre había soñado ser, o una tirana que perdería su humanidad por completo? Decidí mantenerme firme, pero la influencia de Varek comenzó a acecharme, y los límites entre el bien y el mal se difuminaban cada vez más. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, me alejaba un poco más de la persona que solía ser. Capítulo 16. La rebelión de los caídos. El poder siempre atrae la rebelión, y no tardó mucho para que aquellos que habían sido despojados de sus tierras y privilegios se alzaran contra mí. Entre ellos, algunos de los líderes más poderosos del reino, que creían que mi gobierno había sido injusto y que no merecía el control de Eldoria. Lo que comenzó como una pequeña revuelta en las fronteras del reino, pronto se transformó en un conflicto abierto que amenazaba con destruir todo lo que había logrado. La rebelión creció rápidamente, impulsada por la ambición y el resentimiento, y aunque había hecho todo lo posible por estabilizar el reino, las fuerzas que se habían levantado en mi contra parecían implacables. En medio del caos, recibí un mensaje de Lisandra, la joven guerrera que había conocido hace algún tiempo. Ella había formado su propio ejército, y ahora me ofrecía su apoyo. Eleanor, escribió, sé lo que significa estar sola en la cima. Permíteme ser la espada que te defienda, y juntos acabaremos con los traidores. Con su ayuda, fui capaz de reunir un ejército formidable, pero no sin sacrificios. Cada batalla que libraba, cada victoria que alcanzaba, parecía consumir más y más de mi humanidad. La lucha por mantener mi corona me estaba transformando, y aunque la victoria parecía al alcance de la mano, me preguntaba si estaba dispuesta a pagar el precio de mi propia alma. Capítulo 17. La última jugada. Con las fuerzas rebeldes finalmente derrotadas, el reino parecía más estable que nunca. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La mujer que había ascendido al trono de Eldoria ya no era la misma que había comenzado su reinado. La lucha por el poder, la desconfianza en cada aliado, y la constante amenaza de los enemigos me habían endurecido. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, Lisandra se presentó nuevamente ante mí. Eleanor, dijo, has logrado lo que muchos solo sueñan alcanzar, pero a costa de lo que más importa. ¿Realmente quieres seguir gobernando un reino que ya no reconoce quién eres? Sus palabras me dejaron perpleja. ¿Había perdido mi humanidad en mi búsqueda de poder? Había dejado que el trono me consumiera por completo. Al final, tomé una decisión difícil. El poder ya no me controlaría. Aunque Eldoria seguía siendo mi hogar y mi reino, su futuro no dependería solo de mí. Tendría que compartirlo con aquellos en quienes pudiera confiar, y juntos, reconstruir un reino donde la verdadera fuerza fuera la unidad, pero sabía que la lucha nunca terminaría. En el juego del poder, la única constante es el cambio. Capítulo 18. El precio de la unidad. Con la rebelión aplastada y el reino estabilizado, comencé a reconocer la importancia de la diplomacia y la colaboración. El trono de Eldoria ya no era solo un símbolo de poder absoluto, se convirtió en un espacio donde la unidad y la confianza eran fundamentales para la supervivencia del reino.
Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar esta nueva forma de gobernar. Los nobles que antes me apoyaron ahora dudaban de mis intenciones. Algunos decían que estaba debilitando la autoridad real al ceder poder a las casas nobles, mientras que otros creían que mi enfoque en la unidad había traído consigo una debilidad que los enemigos de Eldoria sabrían aprovechar. Las tensiones aumentaban, y un sentimiento de incertidumbre comenzaba a calar en los pasillos del palacio. Sabía que debía actuar con astucia y no permitir que los murmullos y la desconfianza me desestabilizaran. Pero no todo el mundo pensaba como yo. Un día, mientras recorría las antiguas ruinas del palacio, encontré una carta sellada con un emblema que no reconocí. Al abrirla, me encontré con una propuesta de paz de una facción disidente, liderada por un noble conocido como Tadeus, que había sido uno de los primeros en desafiar mi gobierno. Su mensaje era claro: unirse o enfrentar la destrucción total. Solo te ofrezco una oportunidad para la paz, Eleanor, decía la carta. Si no tomas esta oportunidad, el reino caerá. Y tú caerás con él. El peso de sus palabras me sacudió. No podía ignorar una amenaza tan directa, pero tampoco podía rendirme ante sus exigencias. Sabía que debía actuar con cautela. A medida que el tiempo avanzaba, las fuerzas de Tadeus comenzaron a reunir poder, y las fronteras de Eldoria se llenaban de rumores sobre una invasión inminente. Era evidente que la guerra no había terminado, solo se había disfrazado de una falsa calma. Capítulo 19. La sombra de la traición. Las semanas siguientes fueron tensas. A pesar de mis esfuerzos por mantener la unidad y la estabilidad, algo en el aire me decía que no todo estaba bajo control. La diplomacia no era suficiente para calmar las tensiones entre los nobles y las casas disidentes. En medio de la creciente amenaza, descubrí que Tadeus no estaba solo en su lucha. Otros nobles de alto rango, como Alaric y Isolde, se habían unido a su causa en secreto. Una noche, mientras discutía estrategias con Lisandra, una sombra se deslizó por las paredes del palacio. Un espía había logrado infiltrarse y dejar una carta de advertencia en mi despacho. En ella, descubrí que uno de mis más cercanos consejeros, Damon, había estado colaborando con Tadeus desde el principio. Me sentí traicionada. Como podía haber sido tan ciega, el traidor no solo había vendido mi confianza, sino que también había filtrado información clave sobre mis movimientos y decisiones al enemigo. Esta revelación me obligó a tomar decisiones difíciles y rápidas. No podía permitir que la traición se expandiera por las filas de mi corte. Convocando a Lisandra y a algunos de mis más leales generales, decidí actuar rápidamente. Sabía que si no eliminaba la amenaza desde su raíz, mi reinado estaría en peligro. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo: arrestar a Damon y a aquellos nobles que se habían alineado con Tadeus. Antes de que tuvieran oportunidad de llevar a cabo su plan, el golpe fue rápido, pero brutal. Damon fue capturado y llevado ante mí, donde confesó su traición sin dudarlo. Pero incluso mientras lo miraba, un sentimiento de incertidumbre me embargó. ¿Qué clase de reina me había convertido? ¿Cómo podía recuperar la confianza de mi pueblo, si mi propia corte estaba plagada de traición? Capítulo 20. La larga noche. Tras la detención de Damon y sus cómplices, las tensiones llegaron a un punto crítico. El reino de Eldoria se encontraba al borde de la guerra civil. Las casas nobles disidentes se alzaron en contra de mi gobierno, y las amenazas de Tadeus se hicieron cada vez más reales. La paz que tanto había anhelado parecía un sueño lejano. En medio de la oscuridad, Lisandra se convirtió en mi más firme aliada. Su lealtad era inquebrantable, y juntos trazamos un plan para ganar la guerra antes de que se desbordara. Pero sabíamos que no sería fácil. La amenaza de Tadeus no solo era militar, sino también psicológica. Sus seguidores lo adoraban, y su poder era cada vez más grande. Era el tipo de líder que inspiraba miedo y respeto, y su influencia se extendía más allá de las murallas del palacio. En una de nuestras reuniones más secretas, Lisandra me miró fijamente. Eleanor, dijo con voz grave, esto no es solo una batalla por el trono. Es una lucha por tu alma. Si caemos en esta guerra, lo perderás todo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me enfrentaba a las consecuencias de mis decisiones. ¿Cuánto más podría soportar el reino? ¿Cuánto más podría soportar yo? La guerra no solo era una lucha externa, sino también interna. La constante presión de tomar decisiones difíciles, de sacrificar algo por el bien del reino,
me estaba transformando en algo que no reconocía. Una noche sin luna, me retiré a mis aposentos, donde tomé una decisión definitiva. Ya no podía ser solo una reina. Tenía que ser algo más allá de la simple figura de poder. Si quería salvar a Eldoria, tendría que perder algo aún más importante, mi humanidad. Capítulo 21. El último juego, la guerra llegó. Thaddeus y sus fuerzas atacaron con una ferocidad que me dejó sin aliento. Enfrentábamos una batalla que no solo definiría el destino de Eldoria, sino también el mío. Mientras las fuerzas rebeldes se acercaban, mi mente no dejaba de girar en torno a una sola pregunta. ¿Sería capaz de sacrificar todo por el reino? En las vísperas de la batalla final, me enfrenté a Thaddeus cara a cara en el campo de batalla. Sus ojos, fríos y calculadores, me desafiaban, pero algo en su mirada me hizo entender que él también sabía que la guerra no era solo sobre poder, sino sobre destino. Sabía que llegarías aquí, Eleanor, dijo con una sonrisa mordaz. Al final, el trono siempre pertenece a los que están dispuestos a sacrificar todo para mantenerlo. Mi respuesta fue simple, pero llena de determinación. El trono no es mío. Es de Eldoria. La batalla fue larga, violenta y desgarradora. Pero al final, con el sacrificio de muchos, logré derrotar a Thaddeus y su ejército. Sin embargo, el costo fue alto. El reino estaba exhausto, y yo, más que nunca, me encontraba atrapada entre la reina que era y la mujer que había sido. El reino de Eldoria había sido salvado, pero mi alma había pagado un precio por ello. Capítulo 22. El renacer. Tras la victoria sobre Thaddeus y sus seguidores, el reino de Eldoria se encontraba en ruinas, pero no todo estaba perdido. Los campos de batalla estaban cubiertos de cadáveres, las aldeas destrozadas, y el pueblo, aunque agradecido por la victoria, estaba marcado por la tristeza y la pérdida. Había sido una guerra que nos dejó a todos con cicatrices profundas, pero también nos ofreció una oportunidad de reconstrucción. Sabía que no podía hacerlo sola. Era momento de sanear las heridas, de curar no solo el reino, sino también mi propio corazón. La gente de Eldoria necesitaba un símbolo de esperanza, y aunque el peso del trono seguía sobre mis hombros, entendí que mi verdadero desafío comenzaba ahora: construir la paz. Con Lisandra y otros leales consejeros a mi lado, iniciamos un programa de reconstrucción que involucraba a todos los estratos de la sociedad. Los nobles ya no podían gobernar por separado, sino que trabajaban junto al pueblo para recuperar lo perdido. Este esfuerzo no estuvo exento de conflictos, pero, con el tiempo, logramos que todos se unieran bajo una visión común. A pesar de la reconstrucción, las dudas seguían en mi mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? Había perdido tanto en el camino, y aún no sabía si mi sacrificio había sido suficiente. Durante largas noches de reflexión, me encontré con algo que no esperaba: un antiguo escrito de la reina que había gobernado Eldoria antes que yo, cuya historia había sido olvidada. En sus palabras, encontré consuelo. La reina había pasado por lo mismo, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. Su legado no fue de guerra, sino de resiliencia. En ese momento, su historia me inspiró a dar el siguiente paso. Capítulo 23. El Consejo de los Sabios. Tras meses de reconstrucción, decidí convocar un Consejo de los Sabios. Este consejo no sería solo de nobles, sino de personas de todas las clases sociales: artesanos, agricultores, guerreros, e incluso algunos de los antiguos disidentes. Sabía que solo mediante un sistema inclusivo y representativo podría lograr una paz duradera. El día de la primera reunión fue tenso. Las viejas rencillas y resentimientos entre las casas nobles y las facciones rebeldes seguían latentes, pero me mantenía firme en mi propósito. No más gobernantes autoritarios, no más imposiciones. Solo unidad. Durante las largas horas de deliberación, se discutieron reformas profundas en la estructura política de Eldoria. Se propuso la creación de una asamblea representativa, donde cada facción tuviera voz, y un sistema de justicia que velara por los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, no todo fue fácil. Aún con mi insistencia, algunos se mostraron reticentes a perder su poder. En un momento de gran tensión, Lisandra se levantó y con voz firme pidió que la paz fuera lo primero. La guerra nos ha costado demasiado. La verdadera victoria es la que se construye a través del entendimiento, no la que se conquista con espadas. Sus palabras resonaron en las mentes de muchos, y finalmente,
El Consejo aprobó una serie de reformas que transformarían la estructura política de Eldoria para siempre. Fue un paso hacia un futuro incierto, pero uno que sabía que era necesario. Capítulo 24. La prueba del corazón. Con el consejo de los sabios en marcha, Eldoria parecía avanzar hacia un futuro más prometedor, pero mi paz interior seguía siendo un campo de batalla. Las noches solitarias en el palacio me recordaban constantemente las decisiones difíciles que había tomado, y las cicatrices emocionales que aún quedaban. En una de esas noches de reflexión, decidí viajar a los rincones más apartados del reino. Necesitaba ver por mí misma cómo estaba la gente, cómo se sentían después de la guerra. En el camino, encontré un pueblo donde la gente, aunque herida, seguía luchando por reconstruir sus vidas. Un niño me abordó tímidamente y me entregó una flor. Un gesto que me sorprendió. La reina Eleanor nos trajo paz. Mi madre siempre dice que la paz es más importante que cualquier riqueza, me dijo con una sonrisa tímida. Ese momento fue una revelación para mí. Había estado tan centrada en las grandes decisiones políticas que había olvidado lo esencial, el pueblo. La verdadera prueba del corazón de un líder no está en las guerras ganadas, sino en la capacidad de sanar las heridas del alma colectiva. Regresé al palacio con una nueva perspectiva. El reino de Eldoria no necesitaba más guerras ni más sacrificios. Necesitaba amor, comprensión, sobre todo, un líder dispuesto a caminar con su gente. Capítulo 25. La herencia de la reina. El tiempo pasó, y bajo mi gobierno, Eldoria experimentó una transformación radical. Ya no era un reino marcado por la tiranía ni la división, sino una nación que, aunque aún con desafíos, estaba aprendiendo a vivir en unidad. Las casas nobles ya no tenían la misma influencia que antes, y la gente común había ganado poder en el consejo. Mi corazón, aunque marcado por las cicatrices de la guerra, se llenaba de esperanza. Me di cuenta de que el verdadero legado de una reina no es el poder que ejerce, sino la paz que deja a su paso. En mis últimos días como reina, comencé a escribir mi propio legado. No sería recordada por la guerra ni por las intrigas palaciegas, sino por la manera en que logré transformar a un pueblo roto en una nación unida. Durante una ceremonia en la que la paz era celebrada, me dirigí a todos los presentes, desde los más humildes hasta los nobles. Hoy, Eldoria es más que un reino. Es una familia, unida por el amor y la esperanza. Este es mi legado, y el de todos ustedes. No importa lo que suceda, lo que importa es que siempre recordemos que nuestra fuerza radica en nuestra unidad. Con esas palabras, el futuro de Eldoria quedó asegurado. Mi tiempo en el trono había llegado a su fin, pero el espíritu de paz que había fomentado viviría por generaciones. Bienvenido a un mundo de poder y traición. Si te gustan las historias de ambición, estrategia y personajes implacables, este es tu canal. Aquí encontrarás relatos épicos donde cada decisión puede cambiar el destino de un reino. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna historia. Activa la campana para estar siempre al día.